Las personas, bueno, De una. personas ingresando. Hola, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del podcast Hablemos de Gestión Deportiva, que para el episodio de esta noche nos presenta a dos grandes escritores profesionales que han venido aportando desde la creación de un interesante libro que han venido lanzando y sobre el cual esperamos poder conversar amenamente durante este espacio. Un cordial saludo de parte de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y del programa Gestión Deportiva. Sean todos bienvenidos a este espacio. Saludo especial a nuestra líder nacional del programa, la doctora Keila Andrea Porras, al profe Ricardo Duarte Bajaña y, como no, a nuestros invitados Junior Rubio Clavijo y Gonzalo Valdés Martínez. De manera especial, saludar también al equipo de trabajo del Núcleo Deporte Social Comunitario. Y bueno, sea este un gran espacio también para darle la palabra a nuestro profe Ricardo, quien nos estará acompañando también en el espacio de moderación. Mi profe Ricardo, con las buenas noches, bienvenido. Hola Edison, ¿cómo estás? Buenas noches a Gonzalo Valdés, a Junior Rubio, son las dos personas, los dos escritores de un libro muy interesante que tenemos acá esta noche. Vamos a presentar el libro que ellos escribieron. Ustedes comprenderán que escribir un libro es una tarea ardua. Ellos llevan algunos meses, muchos meses de trabajo realizando este texto y queremos saber muchas cosas de este libro. Luego al final nos van a decir a dónde se puede conseguir y cosas por el estilo. Se llama Senti Pensar el Deporte, construyendo el deporte social comunitario crítico. Esta es una categoría muy importante que ellos han construido y ahora vamos a hablar un poco al respecto. ¿Quiénes son nuestros invitados, querido Edison? Vale, mi profe Ricardo. Pues tenemos por una parte a Junior Eduardo Rubio Clavijo, magíster en estudios sociales con énfasis en memorias, identidades y actores sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, es especialista en ética de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y licenciado en educación física de la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos también a Gonzalo Valdés Martínez. Él es magíster en desarrollo educativo y social y es licenciado en educación física de la Universidad Pedagógica Nacional. Sin Mm, duda, dos perfiles maravillosos sobre los cuales estaremos abordando esas experiencias desde el sentipensar del deporte, mi profe Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Y los dos, Gonzalo Valdés y Junior Eduardo Rubio, son profesores de la Universidad Pedagógica Nacional mm, me corrigen, son de la licenciatura en deporte, creo que también están en la licenciatura en educación física, ¿verdad? Solo en deporte. Ok, licenciatura en deporte, muy bien. Muy bien. Tenemos a varias personas invitadas, bueno, participantes el día de hoy. Tenemos 54 participantes hasta este momento de diferentes lugares del país. Y también tenemos profesoras y profesores del programa de gestión deportiva de la Universidad UNA. Muy bien, entonces pues vamos a empezar un poco a hablar acerca de este texto, de este interesante texto. No olviden que en el chat hay un Padlet, ¿verdad, Edison? Hay un Padlet. Creo que las personas pueden entrar a esa dirección y hacer qué, Edison.
Total, mi profe, a través del Padlet nos podrán direccionar las preguntas que quieran también realizar a nuestros invitados a partir de la charla que estaremos en breve comenzando a desarrollar. También se estará compartiendo el enlace de asistencia, entonces los invitamos a estar interactuando a través del chat del grupo frente a las dudas e inquietudes que tengan en el conversatorio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este libro está dividido fundamentalmente en tres grandes partes. Tiene como o está organizado en unas metáforas, a partir de unas metáforas deportivas. La primera parte se llama pases, la segunda parte se llama desmarque de lo hegemónico y en la tercera parte se llama abrir la cancha. En la primera parte, pues se plantean algunas diferencias que los autores ven entre el deporte, digamos, deporte moderno, deporte convencional, con el deporte social. Y luego en las otras dos partes nos muestran cómo el deporte social y el deporte social desde la perspectiva crítica se puede construir y se puede practicar. Y al final nos hacen una interesante fundamentación del deporte social comunitario y nuestros autores plantean que es necesario abrir la cancha, es necesario mirar el deporte social comunitario desde otras perspectivas. Y como uno de los núcleos del programa de gestión deportiva del UNAD es el deporte social comunitario, pues yo creo que va a ser de mucho interés lo que vamos a conocer el día de hoy. Para poder empezar, nos gustaría que Gonzalo y Junior nos cuenten brevemente cómo fue que terminaron escribiendo este libro, de dónde surge la idea de escribir un libro que se llama Sentipensar el deporte y de dónde tienen la idea ustedes de escribir acerca del deporte social comunitario. Cuéntenos brevemente al respecto, por favor. Bueno, creo que me puedo tomar la palabra primero y después puede ir Por el compañero Gonzalo. supuesto, ustedes lo deciden, ustedes lo deciden. Adelante, adelante. Bueno, gracias. En primer lugar, muy buenas noches a todos, todas y todes. Es un honor pues poder compartir el espacio con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, un espacio que nosotros sabemos también tiene una semilla y una larga trayectoria apoyando los procesos de educación popular y comunitaria. Recuerdo, por ejemplo, la cátedra Ignacio Martín Baró y otros espacios en donde hemos tenido como esos lugares en donde el sentipensar pues siempre ha tenido una presencia. Entonces, en primer lugar, pues yo quiero expresar como el, el agradecimiento y la significación de poder estar aquí dialogando en este espacio tan maravilloso. Bueno. El libro surge, digamos que en nuestras presentaciones también es válido destacar que tanto el profe Gonzalo como yo somos educadores populares y en ese orden de ideas el libro surge por una apuesta que nosotros hemos venido cultivando hace un buen tiempo en las praxis de barrios y localidades de la ciudad de Bogotá, particularmente en Usme. Y también surge porque con el profesor Gonzalo Valdés hemos estado llevando adelante un proyecto, un colectivo que se llama el colectivo Praxis Corporal. Y desde allí nosotros animamos y acompañamos procesos comunitarios y barriales desde la perspectiva de las metodologías participativas de la investigación. Entonces, este libro es una apuesta, es una semilla por llevar nuestras praxis y nuestras reflexiones sobre lo que hacemos tanto como educadores populares y como profesores en la licenciatura en deporte. El libro surge porque veíamos la necesidad también de poder empezar a disputar sentidos con relación a lo que significarían las prácticas que se vinculan
a un deporte otro, a un alterdeporte que no sea necesariamente el deporte de alto rendimiento, sino un deporte que le apuesta también a la lúdica, a las formas jugadas, un deporte que desde el tejido y la juntanza nos permite hacer nuevas formas de, o recrear esas formas de cultura política que a veces las mismas comunidades comparten y expresan en su cotidianidad. Entonces, un poco quisimos también recoger experiencias que participaron en en el encuentro, en el quinto encuentro nacional de educadores populares que se desarrolló por allá en el año 2022, recién salidos de pandemia. Y allí pues nosotros pudimos estar con varias organizaciones que a partir de sus prácticas en territorio deconstruían el deporte para generar nuevos vínculos políticos. Entonces, queremos decir eso porque también el deporte, digamos, las experiencias que se retratan en el texto están más vinculadas al fútbol, al microfútbol y al fútbol de salón, pero tendríamos que decir que también hay experiencias que se vinculan a otras formas del deporte, desde el patinaje, desde el ciclismo, desde las artes marciales. Bueno, hay una cantidad de prácticas que, de hecho, ahorita una de las tareas es Sí. seguir cartografiando. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí, profe Gonzalo, si quieres agregar algo. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias a la UNAD, al profe Ricardo y a Edison por la invitación. Estamos muy complacidos de estar en este espacio. Habría que señalar un poco como la influencia, digamos, que en este libro tiene el pensamiento y la acción de la educación popular. De hecho, este título de Sentipensar el deporte surge de una mesa que nosotros llamábamos deporte comunitario a secas en esa época, en el año 2022, en el quinto encuentro de educación popular, y digamos como que busca reflejar un poco cómo desde la perspectiva de Paulo Freire, de Orlando Falsborda, de Enrique Dussel, de lo que podemos denominar el pensamiento de las ciencias sociales críticas latinoamericanas, que desde los años 60 vienen desarrollando todo un corpus fuerte e interesante de producción académica, cómo nosotros entendemos esta dinámica del deporte. Y añadir que pues desde el año 2013 eh, muchos de nosotros venimos vinculados a estos procesos. Hemos tenido escuelas de fútbol popular, pues, hemos estado en la conformación de lo que fue la Liga de Fútbol Popular de Bogotá en sus primeras 3 ediciones y es una experiencia, digamos, que conocemos, de la cual hemos participado y pues no solo, digamos, la estudiamos como investigadores, sino también somos actores de esta experiencia. O sea, hacemos una investigación que es participante y comprometida con el fenómeno que estamos estudiando y en ese orden de ideas, pues surge esa necesidad de dar un segundo paso porque se han venido realizando sistematizaciones de muchas de estas experiencias. Hay tesis de maestría, hay sistematizaciones de experiencia y hay reconstrucciones de colectivas de la memoria histórica de estas experiencias, pero consideramos que había una necesidad también de hacer un segundo paso y es a partir de esa producción académica que ya se había realizado, de las experiencias que habíamos tenido con estas organizaciones, los diálogos, los encuentros, empezar a intentar hacer un ejercicio de conceptualización de cuáles son esos elementos que diferencian estas prácticas de otras prácticas que se desarrollan en la comunidad, porque eso lo muestra el libro, y concretamente del deporte hegemónico industrial de mercado, que es el que Ya vamos a hablar cuestiona. justamente de ese contraste que ustedes hacen en el libro, pero no sé si Edison quisieras decir algo. Antes de que Edison mencione algo, quiero hacer una, un anuncio. Aquí tenemos estudiantes y profesores de la UNAD. También tenemos estudiantes y profesores del énfasis en deporte social comunitario de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Y también tenemos a unos invitados muy especiales que son integrantes de la barra de fútbol Disturbio Rojo Derecha que apoyan al América de Cali en Bogotá. Y ellos
pues están muy interesados en crear escuelas de formación deportiva. Y entonces les llamó mucho la atención esta idea que ustedes tienen del deporte social comunitario crítico y tal vez les puedan dar algunas ideas de cómo ver una escuela de formación deportiva desde una perspectiva crítica. Pero tal vez de eso hablaremos un poco más tarde. Edison. Vale, pues mi profe Ricardo, sin duda muy interesantes los aportes de Gonzalo y Junior y fundamental para nuestros estudiantes, futuros gestores deportivos, poder ese poder transformador del deporte social comunitario y sin duda entender que hay otro tipo de alternativas a estas prácticas hegemónicas, ¿no? Que tienen una relación directa con la estructura del deporte de rendimiento, de los resultados, de las medallas, pero que sin duda desde este proceso transformador se pueden llegar a esos lugares donde a través del deporte podemos derrumbar barreras, promover la inclusión y empoderar a las comunidades, que me parece también un aspecto clave que han venido ustedes tratando y desarrollando. Entonces, bueno, no sé, mi profe Ujú. Ricardo, ¿cuál sería Sí, nuestra sí, sí. Sí, pregunta? a mí me gustaría un poco profundizar eso, que es un tema que ustedes abordan en la primera parte, en el primer capítulo de su libro, y nos gustaría que nos explicaran un poco más cuáles son las razones por las cuales es necesario diferenciar un deporte desde una perspectiva federada, ¿no? De uno, de un deporte ubicado en pedagogías críticas o de un deporte ubicado en la educación popular. ¿Por qué debemos hacer esa diferenciación tan interesante que ustedes plantean? Adelante. Bueno, un poco lo que nosotros desarrollamos en el libro, en esa primera parte, es históricamente se ha planteado que el deporte es un terreno apolítico, que las competencias deportivas, que los campeonatos, eh, las únicas contradicciones que hay son las contradicciones internas que se dan en terreno de juego, pero que esos conflictos sociales, de clase, de género o coloniales, no tienen, digamos, nada que ver con el deporte. Y pues nosotros consideramos que eso es una idea falsa. Es una idea falsa porque el deporte no es algo que se desarrolla fuera de la sociedad, sino el deporte es algo que hace parte de la sociedad y en ese orden de ideas está atravesado por relaciones de poder, está atravesado por relaciones económicas y está atravesado por relaciones culturales y raciales incluso. Entonces, digamos, empezar a ver, digamos, que es un campo también que está lleno de contradicciones, de una complejidad interna, de unas disputas, de unas pugnas, pues observamos que hay un conjunto de prácticas que se desarrollan en el deporte que no están siendo cuestionadas y que no tienen un horizonte humanizador, no tienen un horizonte que favorezca a las poblaciones en general, sino que al contrario reproducen prácticas del capitalismo salvaje, del colonialismo, de la desigualdad de género, y pues me remitiría a dar unos pequeños ejemplos. Un ejemplo, digamos, concreto es el hecho de que, según Amnistía Internacional, murieron aproximadamente 2.500 trabajadores migrantes en la construcción de los estadios en Qatar. Inicialmente las organizaciones de derechos humanos quisieron hacer un boicot de la organización del Mundial, eh, pero luego la demanda era, bueno, organicen el mundial, pero indemnicen a estas víctimas, reconozcan que hay unas víctimas y nos dicen, pero tanto el Estado de Qatar como la organización de la FIFA nunca han querido reconocer estas victimizaciones y todavía continúan los litigios para que a esas personas se les reconozca pues que hubo unas violaciones de derechos humanos y que pues es necesario, digamos, hacer una reparación. Digamos, otro caso, digamos así, muy emblemático, es el caso de las Olimpiadas que se realizaron en en Río de Janeiro, tanto el Mundial como los Olímpicos, en el año 2016. Y ahí pasa un fenómeno muy concreto que estudia un académico que se llama Julius Boykov, y es que hubo un desplazamiento de 66.000 personas. La construcción de los estadios generó una deuda pública aumentó la deuda pública del país en un 65%.
Y cuando digamos que ese es el dinero para la salud, para la educación, para las vías, para el funcionamiento de los programas sociales del Estado, pero cuando se mira dónde están quedando las utilidades, el Estado no estaba viéndose beneficiado con las utilidades. O sea, el Estado estaba invirtiendo la plata para que se hiciera el campeonato, pero las utilidades estaban quedando en las federaciones, en el sector turístico, en los grandes medios de comunicación. Y el En, dinero en, que era en para los manos, derechos en sociales, manos, en manos privadas, ¿no? o sea, se hace una gran inversión pública, pero la apropiación y la ganancia se quedan en manos privadas. Y la gente es la que tiene que, a final de cuentas, asumir la deuda. Esos dineros se invierten en crear una infraestructura deportiva que genera un fenómeno de gentrificación, es decir, el costo de vida de los lugares alrededor donde se hacen esas construcciones se eleva y a las personas no les alcanza sus salarios para poder pagar los servicios públicos, la alimentación, porque todo se eleva y tienen que migrar a otros barrios. Perdón, Entonces, Gonzalo. A mí me parece que las cifras que estás dando son contundentes. Lo que estamos viendo concretamente es que la estructura global y también local del deporte evidencia pues unas diferencias monumentales y casi que una exclusión y una discriminación eh, pues impresionantes, ¿no? Sin embargo, también dentro de la misma práctica deportiva es posible que estas diferencias y esta deshumanización, como ustedes lo dicen, también se vea, ¿no? Es decir, no es solamente una cosa global, sino también en lo micro del deporte, ¿no les parece? sí, claro, o sea, de hecho, pues parte, digamos, o una de las críticas que también se hacen, pero me gustaría que Junior profundizara más en ello, es cómo, digamos, el deporte está eh, orientado por algo que nosotros llamamos una racionalidad instrumental, es una racionalidad de los fines medios, alcanzar el fin sin importar los medios. Y sigamos, por ejemplo, un dato, si uno analiza históricamente el tiempo de vida útil de un deportista, porque los deportistas en este mercado son una mercancía. Usted observa que antes podían jugar 20, 30 años y ahora cada vez juegan menos, porque están sometidos a unos ritmos de explotación, que son los entrenamientos sistemáticos, jugar 3 partidos a la semana, y eso hace que pues, su corporeidad no soporte esos ritmos de competencia y de producción y terminen cada vez, digamos, los jugadores afectados en menor tiempo y tenga que formarse nuevas personas para que ocupen esos lugares para que el espectáculo pueda seguir. Entonces, por ejemplo, esos ritmos son deshumanizantes. Hace poco en la Dolce Vele se publicó un documental sobre cómo los niños gimnastas son sometidos a unos regímenes de entrenamiento brutales que básicamente les roban la infancia. Esos no tienen infancia. Claro, Y, claro, y, claro. y adicionalmente, cuando tienen 30, 35 años, tienen un montón de enfermedades producto de la práctica, de los sobreentrenamientos que han sufrido, de las sobremedicaciones que también han sufrido para poder garantizar ese rendimiento. Entonces, por ejemplo, ese gran mito de que el deporte es salud es cuestionable. Hay otro mito de que la realización de grandes campeonatos beneficia a las ciudades. Ese es otro mito que también nosotros estamos refutando y pues vemos que, digamos, estos grandes campeonatos solo están interesados en la valorización de capital, porque la FIFA es una multinacional que genera un PIB mayor que muchos estados. Mm, ok, muy, Entonces, muy, muy. ahí lo que importa es la valorización de capital, de población, y pues se pierde el horizonte humanista que nosotros defendemos frente al deporte. Sí, muy, muy interesante. Eh, eh, digamos que esa fundamentación es contundente. Creo que Junior quería decir algo más al respecto, ¿o me equivoco? Sí, Sí. A profesor, ver, gracias. Rápidamente, también para provocarnos, en esa primera parte del libro lo que se hace es un marcaje histórico, o sea, nosotros, y esto es algo que los estudios sociales nos enseñan muy bien, siempre que abordamos un fenómeno de la índole que sea, nos toca hacer un recorrido por la historia
no para quedarnos en ella, sino para justamente dar el viraje, iluminarnos y volver al presente y de ahí poder tener unas apuestas, ¿cierto? Entonces, decimos eso porque para poder entender la palabra deporte es importante ver toda su transformación etimológica, y también entender que el deporte que hoy día tenemos, el del siglo XXI, pues tiene varias clasificaciones, pero buena parte de lo que él es se constituye como fenómeno en la modernidad y particularmente en el desarrollo del capitalismo inglés del siglo XIX, y allí entonces aparecen como... Nosotros lo planteamos ahí siguiendo a Allen Goodman, a Pablo Alabarcés y a otros autores, 7 características del deporte moderno. Entonces, dentro de esas 7 características está justamente una que es la racionalización, pero no es cualquier racionalización, sino es la racionalización instrumental, que fue un elemento que da ideología a la modernidad capitalista y que a partir de ahí va a generar también esa visión de el deporte como una industria. Y perdón que el salto de Garrocha así tan fuerte, de todas formas, esto también se puede conversar, pero en la actualidad, en el neoliberalismo, que tenemos ya una cuestión de necropolítica, el deporte hegemónico y de altos logros pasa a constituirse, según Eloy Altuve Mejía, en una empresa transnacional atípica y mafiosa del entretenimiento y el espectáculo. Entonces, eso que suena así es lo que de una u otra forma también va a marcar unos elementos de cómo es que se da el deporte, cómo se conceptualiza y cómo también nosotros tendríamos entonces que hacer desmarques de ese fenómeno que está andando. Entonces también un Sí. poco el sentido va por ahí. Junior, perfecto. Hay 7 características que nuestros autores invitados evidencian del deporte moderno en el primer capítulo, pero esta es solo la primera. Entonces dejamos las otras 6 para cuando ustedes tengan el libro y puedan entender cuál es la lógica que ellos están tratando de establecer. Edison. Mi profe Ricardo, recordar a nuestros asistentes que en el chat tenemos disponibles el Padlet, el enlace del Padlet para que puedan ir participando a partir de la información que están compartiendo nuestros invitados, Gonzalo y Junior, y también el enlace de asistencia. Interesante ese análisis, ¿no? Que nos permite reflexionar sobre las consecuencias de ese tipo de mega eventos que muchas veces los concebimos como parte de un desarrollo del deporte, pero sin duda lo que Gonzalo y Junior nos cuentan son también las afectaciones de ese tipo de megaeventos, sí, al territorio, a las personas que habitan ese territorio y sin duda a esas afectaciones también en cuanto a los procesos de inclusión de diferentes grupos vulnerables a través del deporte. Sí, muy bien, muy bien. Y muy interesante esto de los niños en el deporte. Hay un texto muy interesante de Save the Children que se llama Niños en el deporte y muestran casos emblemáticos de pues sí, es de atentar contra la infancia mundial en el mundo por medio del deporte. Entonces, esto vale la pena tenerlo en cuenta. Hay unas palabras que seguramente algunos de nuestros asistentes no han entendido mucho y me gustaría que las desmenuzaran brevemente, pero durante las próximas respuestas han hablado de juntanza, de necropolítica, de neoliberalismo, que son términos muy complejos y no vamos aquí a hacer una cátedra de ciencia política ni nada por el estilo, pero sí sería bueno como explicar brevemente en las próximas respuestas de qué estamos hablando. Bueno, ustedes en el libro, en, en el capítulo 2 del libro, aquí me están haciendo dedito arriba diciendo que sí, que necesitamos un poquito más de explicación de esos términos. Seguramente estamos hablando en términos un poco muy elevados y vamos a bajar un poco el discurso para que todos nos entendamos, ¿vale? Mm, Entonces, en el capítulo 2 de este libro, ustedes muestran 3 experiencias.
ustedes hablan de la pelota rebelde, de por la banda izquierda y de Bucaneros. Son tal vez 13 escuelas de deporte social desde una perspectiva popular. Y en estos ejemplos, y a lo largo del capítulo 2, ustedes hablan y mencionan que estas escuelas tienen unas características muy interesantes y muy particulares. Por ejemplo, las decisiones son tomadas por asambleas, por los mismos jugadores. Ustedes dicen que la organización es popular, los equipos son mixtos. Una cosa muy interesante es que dicen que en estas escuelas de deporte social no se siguen unas reglas oficiales. Hay prácticas lúdicas, recreativas y festivas. Recordemos que hay personas acá interesadas en crear escuelas de formación deportiva desde una perspectiva crítica. Em, También ustedes plantean que estas escuelas de deporte social comunitario solucionan desacuerdos dentro y fuera de juego de una forma muy particular. Son autogestivos, por ejemplo. Creen en el cocuidado del cuerpo, ¿no? También tienen algo que se llaman economías solidarias. Es decir, hay una serie de prácticas que no terminamos de entender si hacen parte de la misma práctica del fútbol, del microfútbol, o están alrededor. Entonces sería muy interesante que términos muy generales, porque se trata de que nuestros asistentes el día de hoy, pues compren el libro y lo lean. Entonces no vamos a hacerles un resumen, pero sí se trata como de explicar un poco en términos generales cómo se ve en la vida real, en la práctica, una escuela de deporte social comunitario, a diferencia de una escuela de formación que uno ve en el barrio los sábados y los domingos, enseñándole a los muchachos a jugar fútbol. ¿Ustedes qué nos dirían al respecto? Bueno, al respecto diríamos que son prácticas que están vinculadas con procesos de educación popular. Y en ese orden de ideas, son procesos que buscan empoderamientos, son procesos que buscan que las personas se formen también en el ejercicio de los derechos humanos, en la creación de subjetividades políticas cuestionadoras, rebeldes. eh, y entonces la diferencia allí es que empezando por las categorías, por las formas a través de las cuales se relacionan las personas, ya hay una transformación. Las formas a través de las cuales se asume el juego también es muy particular. El sábado estuvimos en una mesa. Esta mesa ya correspondía al sexto encuentro de educación popular a nivel nacional. Y allí justamente hablábamos de las metodologías que se utilizan o se implementan en los procesos y que hacen que esas metodologías también sean distanciadoras de otras escuelas. Empezando porque a las escuelas les toca buscar espacios también, pero allí todos son bienvenidos, mientras que hay otras escuelas en donde para poder hacer parte de la escuela tienes que pagar. Allí no, allí pues no se paga, ese es un primer elemento, pero también las escuelas están en la disputa de el derecho a la ciudad, puesto que hay muchos espacios deportivos que también están privatizados y están, digamos, administrados también por ciertas burocracias de gobierno, que dan prioridad más a las escuelas que pueden ofrecer un lucro, ellos tienen mejores horarios y todo, entonces estas escuelas también disputan espacios en la ciudad. Estas escuelas tienen cuatro tiempos digamos, particularmente para la práctica del juego, tienen cuatro tiempos, no dos tiempos. El primer tiempo es un tiempo de acuerdos, es un tiempo de trabajo sobre las reglas que vamos a asumir para el juego. Junior, Sí, ya estamos hablando entonces, digamos, específicamente de cómo juegan fútbol, por ejemplo, ¿verdad? sí, Ah, sí, sí, bueno, sí. bueno, sí, sí, adelante, adelante.
Entonces, en el primer tiempo son acuerdos sobre cómo vamos a jugar, qué va a ser permitido, hasta dónde vamos a llegar. Bueno, primer y segundo tiempo, pues ya son los, digamos, los tiempos convencionales que se utilizan en un juego. Los tiempos también se consensúan dependiendo de los niveles y de la práctica y pues sí, básicamente el nivel para no enredarnos tanto. Ujú. Y el cuarto tiempo es un cuarto tiempo de reflexiones sobre cómo jugamos. Entonces, fíjense que acá hay una relación bien interesante porque siempre se está partiendo de la idea de juego. Sin embargo, también veíamos que hay ciertas escuelas que ahorita en sus tránsitos están intentando darle más forma al sentido de la creación de la regla como un ejercicio también de construcción política, porque es que la diferencia con el juego federado a este otro juego del cuño de lo popular tendría que ver con quién pone las reglas, para qué se ponen las reglas, con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo. Mientras que en una estructura federada, las reglas ya están establecidas por distintos niveles de jerarquía que obligan que uno juegue de la misma forma aquí o en China, por ejemplo. Hay dos preguntas que de pronto Gonzalo y el mismo Junior nos podrían aclarar, que yo creo que nuestros asistentes se están preguntando, ¿saben? La primera es, si no cobran, entonces, ¿cómo le pagan a los entrenadores? Eso ustedes lo responden en el libro, pero quiero escucharlo de ustedes mismos. Am, y la otra cuestión es si esa escuela de fútbol o de microfútbol o de cualquier deporte funciona de esa manera, podría participar en un torneo con una escuela de formación, de formación deportiva en fútbol convencional. ¿Han visto estas experiencias? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, bueno, digamos un poco dando respuesta a eso, pero también digamos en un marco de la pregunta anterior, hay que señalar que el deporte para estas escuelas es un medio y no un fin. O sea, la finalidad no es formar jugadores de alto rendimiento que Muy bien. alimenten el mercado del fútbol profesional, por ejemplo, sino que las intencionalidades que mueven a estas escuelas a llevar prácticas deportivas están más relacionadas con un interés en realizar una formación política de las personas que participan en la escuela, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, digamos, generalmente las escuelas generan como un conjunto de actividades que están en tres ejes. Por un lado, sí, efectivamente hay una fundamentación técnica, táctica, pero digamos, la diferencia, digamos, con las escuelas es que estas escuelas cuestionan la forma de la organización federada y en ese orden de ideas plantean formas democráticas. La idea no es que el entrenador le diga a usted cómo tiene que jugar, sino ellos tienen un aprendizaje sobre la táctica, sobre la estrategia, para que se tomen las decisiones. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho en haber participado en la Liga de Fútbol Popular y ver que los cambios y la táctica del partido que se estaba jugando, el técnico o más como el gestor de juego de un equipo, la estaba discutiendo con los niños. Aquí, ¿quién está jugando bien? ¿A quién sacamos? Este jugador nos está haciendo mucho daño. ¿Cómo nos organizamos? Entonces, la idea no es formar deportistas que hagan caso a las orientaciones que da un técnico, por ejemplo, sino que ellos entiendan, comprendan la organización del juego y de esa manera en algún momento ellos también puedan liderar porque comprenden cómo es que funciona la táctica y la estrategia del juego. Muy, En segundo lugar, hay todo un enfoque ético, crítico muy fuerte, ¿sí? Eh, como hay no creemos que todo valga para poder ganar un partido. Entonces, estas prácticas que en ciertas escuelas se enseñan, principalmente de fútbol, de que la camiseta, de que saque el codo, de que la viveza, son cuestionadas dentro de la escuela. El pasado sábado estuvimos en un círculo de la cultura hablando sobre hechos y unas profesoras de la Escuela de Fútbol Popular La Unión nos decían que, por ejemplo, cuando un muchacho hacía un comentario racista de que usted juega como una niña o
realizaba, digamos, una falta así que iba en contra de la integridad física de otra persona, salía y era, básicamente tenía que hacer una reflexión sobre lo que había hecho en la cancha, porque no está bien atentar contra la integridad física del otro, porque hay un principio, digamos, y más que en los juegos de conjunto, y es que para poder jugar yo necesito del otro. Si Eh, hacemos un partido que sea millonarios contra millonarios, pues no tiene sentido. El rival es fundamental en la relación deportiva. Por eso debe ser respetado y debe haber un co-cuidado de los participantes en el cuidado de su corporeidad, de su parte afectiva y no, digamos, utilizar estas formas tan violentas a nivel físico y emocional para intentar ganar. No, no, por no es lo legítimo. tanto, por lo tanto, si una persona entra a la cancha a lesionar a todo el equipo contrario, pues no va a tener con quién jugar, ¿verdad? Claro, es que para jugar se necesita el otro. Nadie juega solo. Jugamos con Mm, otros. Y esos mm, otros merecen el respeto y el reconocimiento que yo merezco también dentro del mm, espacio. mm. Y por último, digamos, siempre estas escuelas manejan un elemento fuerte de como se parte de la idea de que el deporte es un fenómeno social. Entonces, comprender el deporte no es solo saber de técnica, táctica y estrategia, es entender que es un fenómeno social, económico, cultural. Entonces, en las escuelas se problematiza cómo se está desarrollando, por ejemplo, el deporte en las comunidades. ¿Cuál ha sido el papel del deporte en la sociedad? Muchas de las escuelas deportivas ahorita están problematizando porque cuando hace 40 años hubo la toma del Palacio de Justicia, se quiso ocultar los hechos con un partido de millonarios. De acuerdo. ¿Y qué papel está jugando el deporte en esa relación? Y muchas de esas escuelas hacen constantemente cartografías sociales para evidenciar que en sus territorios las canchas tienen un montón de disputas por actores del microtráfico, por actores privados que terminan monopolizando los espacios o por la misma institucionalidad que vuelve las canchas públicas en un negocio. Entonces a las escuelas que pagan, sí se las alquilan y a veces la misma comunidad que quiere ir a jugarse un partido en un espacio que es público y es de todos, no puede o le tocan los peores horarios. Entonces Muy están bien. problematizando la realidad sobre el deporte en sus propias comunidades, cómo hay unas restricciones, unas limitaciones para que la gente pueda efectivamente acceder a la práctica del deporte. Y digamos también dentro de esas prácticas hay un componente fuerte de autogestión. Las organizaciones a nivel económico tienen unas apuestas muy fuertes de autogestión y a través de la autogestión hacen la financiación de las escuelas. Eh, y lo otro es que vincula mucho a los padres y a la comunidad y la comunidad, digamos, termina en cierta medida también siendo un soporte de las escuelas para que puedan realizar sus actividades. Por ejemplo, digamos, en la Escuela de Fútbol Popular Bucaneros, eh, esas actividades de gestión de recursos se realizan con los padres. Hay una asamblea de padres bucaneros y los padres dicen, bueno, necesitamos el uniforme. Entonces, las actividades que vamos a realizar son estas, aquellas, y tienen un montón, digamos, de estrategias. Por ejemplo, en la escuela por la banda izquierda tiene todo un ejercicio también de venta de algunos productos como camisetas, como pocillos, toda una serie de producción, digamos, simbólica de elementos sobre ellos, con la cual se financian. La Pelota Rebelde tiene incluso un proyecto editorial y venden y editan libros para su financiación. Entonces, todo es como una estrategia para hacerlo. Y lo otro es, eh, muchas de las escuelas han chocado al jugar con estas escuelas de lo que podría llamarse un deporte federado más tradicional, precisamente por lo mismo. O sea, cuando uno defiende estos principios éticos y en el otro equipo se enseña que hay que sacar el codo y hay un montón, digamos, de prácticas que son justificadas con el ánimo de ganar, se generan ahí, digamos, muchas fricciones y por eso muchas escuelas han creado espacios propios. Por ejemplo, a nivel de fútbol está la Liga de Fútbol Popular de Bogotá y todos los partidos, digamos, se juegan con la metodología de los cuatro tiempos. Entonces, digamos, hay un espacio, digamos, ya de escuelas que se encuentra para ello. Pero también hay casos particulares en donde escuelas deportivas participan de los espacios. Por ejemplo, Puño Libertarios es una escuela de artes marciales Marciales. antifascista y ellos ahorita compiten en la MMA con escuelas que son de alto rendimiento, pero ellos siempre lo han hecho desde su filosofía
combate, que es el antifascismo. Son escuelas Perdón, de corte. Gonzalo. No, está clarísimo. Primero, creo que hay mucho por leer en el libro que ustedes han escrito. Y segundo, tenemos poco tiempo para quedarnos conversando y ustedes entenderán que es un tema apasionante y que nuestros invitados tienen muchísima experiencia en este campo y nos pueden enseñar mucho. Antes de escuchar a Edison, vale la pena que las personas que están asistiendo a este podcast nos hagan preguntas en el chat, por favor, anímense. Sebastián dice, ¿y cuánto vale el libro? Omar Alejandro dice, el fútbol callejero versus el fútbol reglado. ¿Mm? María Isabel dice, nos quieren institucionalizar o institucionar, que a veces sería chévere. No entendemos muy bien ese comentario. ¿Podrías explicarlo un poco mejor? Pero yo creo que vale la pena que vayan animándose a escribir y a hacer comentarios en el chat para transmitirle sus comentarios y sus preguntas, los que alcancemos a nuestros invitados. Edison, ¿algo que decir antes de continuar? Total, mi profe, me parece maravillosa la manera de concebir esa estructura del deporte desde el trabajo colaborativo, desde, de alguna manera, deshegemonizar muchas de estas prácticas del deporte competitivo. Y en ese sentido, quisiera plantear una pregunta. Si bien una de las características del gestor deportivo tiene relación con la administración y la gerencia de recursos dentro del deporte, ¿cómo consideran ustedes que este rol, este nuevo rol del gestor deportivo que piensa y que trabaja con el deporte social comunitario crítico, sí, cómo se podría medir el éxito de este nuevo modelo de gestión? Y bueno, ahí ya nos metemos también con el tema de las políticas públicas, entre otras cosas, y la formación de gestores que salgan a poner, a encarnar una política pública que sea coherente con estas propuestas pedagógicas que entre otras cuestiones son transdisciplinarias, ¿no? Entonces, lo primero es tener también un sentido de mirada frente a lo que implica la misma gestión, a lo que implica la misma relación con las poblaciones, salirnos un poco también del ejercicio clásico de la política pública como una biopolítica, que es todo un reto, ¿no? Un reto que América Latina ahorita en su conjunto afronta. Por eso no, ¿A qué te refieres con biopolítica? a biopolítica como ese ejercicio regulador de poblaciones desde un gobierno vertical, ¿cierto? Desde el Estado-nación como una construcción que administra, pero no se interesa por transformar la pobreza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, llamémoslo una forma, además que esa es la forma a través de la cual también nos educan a nosotros. Eh, En ese sentido, sí. un gestor deportivo, digamos, más allá de estar preocupado solamente por generar recursos económicos o por mejorar infraestructuras y tal, también debería estar preocupado por otras cosas. Hay una pregunta de Axel Joel Palomino que es, y entonces, ¿en qué campos profesionales se puede desempeñar un gestor deportivo desde esta perspectiva comunitaria, social y crítica? Yo creo que tú has dado una respuesta contundente al respecto y es que no puede ser una postura biopolítica, ¿verdad? Sí, claro, y tendría que buscar más el sentido, bueno, y particularmente esta es una discusión que ahorita está en la academia y es cómo asumimos nuestro paradigma civilizatorio en distintas dimensiones y contextos. Y allá aparece la propuesta también del buen vivir, vivir bien, como ese ejercicio que también tiene que entrar a tensionar y disputarse lugares en el mismo gobierno, en el mismo estado, pero con otra perspectiva que no sea esta, como decíamos nosotros, biopolítica, esta instrumentalización de la vida de las personas, sino justamente una amplificación de la apertura. Y en ese orden de ideas hay mucho por hacer también, ¿no? Sí, yo creo.
Yo creo que la pregunta que ha hecho Edison es contundente y es muy interesante porque incluso hay una asistente que se llama Anet Saavedra que dice, ¿existe la posibilidad de monetizar el deporte social comunitario o de qué forma se hace sostenible a lo largo del tiempo desempeñar estas labores? Yo creo que lo que ustedes han dicho, y es un poco complejo entenderlo, pero es muy interesante. Por ejemplo, las economías solidarias, por ejemplo, la autogestión, como lo decía Gonzalo, hacen parte de este proceso, ¿no les parece? Sí, total, eso es como el corazón también ahí para poder plantear, a ver, si el tema acá también son las economías, ¿cuáles son esas economías para la vida finalmente? ¿Y qué productos y qué procesos se llevarían a cabo para podernos pasar allí a este otro escenario? Por lo general, las tensiones en los procesos comunitarios con la institución y el tema de cómo mantenerse se hacen muy vigentes, pero también han habido espacios en donde las organizaciones logran algunos acuerdos, logran sostenerse. Ahora, sostenerse tampoco es fácil, pero bueno, desde que haya esa voluntad, esa coparticipación y ese espíritu justamente de unión, que nosotros llamamos también como la juntanza, y la juntanza en términos políticos también, o sea, juntarnos para qué, es que se puede ir generando esas acciones. Profe Gonzalo, no sé si quieras plantear algo. A mí me gustaría... Sí, pues bueno, dale, Gonzalo, dale. sí, sobre, digamos, el tema de la gestión deportiva. O sea, digamos, uno, el del libro, digamos, nosotros somos sinceros de decir que esto es un campo en construcción. O sea, nosotros reconocemos, de hecho, en el mismo libro que hay varios elementos que tenemos que profundizar. Digamos, administrativamente también podría ser una mirada que podríamos profundizar en el libro. No es una obra acabada, es una obra que sí muestra algunos elementos que pueden ser varios e interesantes, pero creo que hay que seguirla profundizando y de hecho, pues nosotros con Junior mostramos ahí en el libro cuáles podrían ser algunos de los derroteros que se podrían seguir para profundizar, digamos, en el desarrollo de posteriores investigaciones de la obra. Pero, digamos, a alguien que sea un gestor deportivo, yo le plantearía lo siguiente. O sea, la invitación que hace el libro es que cuando usted realice un trabajo con una comunidad a través del deporte, el criterio sea más allá de formar campeones, de ganar campeonatos, de ganar medallas, de formar jugadores que puedan ser vendidos al mercado por un fichaje con un equipo grande. El criterio tiene que ser cómo a través del deporte aumentamos el bienestar y la vida digna de las poblaciones con las que nosotros trabajamos. Muy bien, muy interesante. Nos quedan muy pocos minutos. Estamos terminando este podcast y Giovanni Rodríguez, uno de nuestros estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, hace una pregunta muy interesante que cuadra muy bien con una inquietud y una pregunta y un argumento central en su trabajo. Y plantea lo siguiente. Todo parte de un concepto que nuestros autores en este libro denominan gubernamentalidad deportiva. En este libro ustedes van a encontrar que hay una estructura gubernamental de gobierno en Colombia que sistemáticamente ha tratado de moldear personas y jóvenes. Y Giovanni nos pregunta, desde su perspectiva, todo el deporte social comunitario se inscribe en una perspectiva crítica. La respuesta que ellos plantean en el capítulo 5 es que no. Muy interesante la pregunta de Giovanni, porque hay muchas personas que hemos hablado del deporte social comunitario y seguramente lo que hemos escrito y dicho choca un poco con esta perspectiva interesante, crítica que ellos están planteando. Brevemente, ¿qué le podríamos responder a Giovanni? A Gio, todo el deporte social comunitario se inscribe en una perspectiva crítica. No,
De hecho, nosotros acuñamos el concepto de deporte social comunitario crítico, es decir, le agregamos la otra C, precisamente por eso. Nosotros en una investigación histórica que realizamos y también de autores, hemos identificado que muchas veces en Colombia el deporte fue usado no para garantizar un derecho, sino para intentar gobernar y controlar poblaciones. Por ejemplo, en los años 60, em, desde la sociedad conservadora, porque nosotros desde la Constitución del 87 decíamos que defendíamos los valores de la civilización cristiana, se quería utilizar el deporte para alejar a los jóvenes de los malos libros, de las malas influencias y ocupar el tiempo libre para que tuvieran una recreación sana. Pero si uno se pone a pensar cuál era el contexto sociopolítico, pues en ese momento había una emergencia de la contracultura, de las ideas políticas de izquierda, de los movimientos, de los movimientos, digamos, de la izquierda muy fuerte, del nadaísmo a nivel Colombia, y básicamente era como ocupando a los jóvenes, los alejábamos de esas malas influencias y los manteníamos siendo buenos muchachos, partiendo de una premisa que es peligrosa, y es que todo el tiempo libre es malo, cuando el tiempo libre es el tiempo que uno dedica a hacer las cosas que a uno le gustan y con las cuales uno se desarrolla como ser humano. Pero hay toda una satanización del tiempo libre de los jóvenes y se busca que a toda hora estén ocupados, y el deporte entonces es un medio para mantenerlos ocupados, pero ese mantenerlos ocupados es para alejarlos de perspectivas críticas y para que estén en una condición de docilidad política y en una forma de vida que es funcional al sistema, que no cuestiona el sistema. Entonces, digamos, nosotros hemos identificado que hay muchas líneas, y yo creo que eso que dije de ocupar a los jóvenes para que no se nos desvíen, ustedes lo han escuchado muchas veces en muchos discursos políticos, religiosos, económicos, y precisamente es peligrosa esa apuesta, y nosotros decimos, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos hacer un deporte para intentar regular peligros sociales en las poblaciones. O no queremos hacer un deporte para formar muchachos buenos que sean funcionales al sistema y se adapten al sistema. No, nosotros queremos un deporte a través y una práctica de deporte social comunitario que a través de la cual le apostemos a la emancipación, a la transformación de la sociedad. Que nosotros partimos que esta es una sociedad en donde existe mucho sufrimiento humano, y una sociedad que genera sufrimiento humano no es una sociedad defendible. Entonces, en ese Eh, orden de ideas es necesario construir una nueva sociedad, transformar la sociedad desde las víctimas, que son los que sufren, para sí, pues, construir una sociedad más digna, más justa, en donde haya mayor igualdad de oportunidades. claro. Y hay una cosa muy interesante que nuestros autores invitados, Junior y Gonzalo, plantean en el capítulo 4 del libro, y es que no podemos, con lo que yo estoy completamente de acuerdo hoy en día, que no podemos vincular el deporte social comunitario a la calidad de vida. Sí, es un concepto, la calidad de vida es un concepto que utilizó en su momento Coldeportes, hoy Ministerio del Deportes, para decir que el deporte social comunitario debe fortalecer y fomentar la calidad de vida. No le vamos a dar más pistas, dejamos allí entre el tintero esto para que lean este argumento tan interesante que es fundamental el día de hoy. Yo creo que antes de darle la palabra a Mónica, que nos va a hacer una breve síntesis de lo que han escrito en el Padlet, hay una pregunta que me parece, hay varias preguntas muy interesantes. Hay profesores del Magisterio de Soacha, por ejemplo, y Santiago Reina, por ejemplo, es una pregunta muy, muy, muy interesante, y es, ¿qué es eso de sentipensar? A él le parece súper clave poderlo aclarar para ver cómo se vincula con el deporte social comunitario. Brevemente podríamos mencionar a Orlando Falsborda y decir de dónde viene esta idea de sentipensar, pero tenemos un minuto, mis estimados amigos. ¿Qué le diríamos a Santiago Reina? Bueno, Santiago, te diríamos que el Sentipensar viene de todo un proyecto amplio que Orlando Falsborda comienza a desarrollar y que se vincula, grosso modo, con la posibilidad de poder
Em, Sentir, dejarse conmocionar para el pensar, el hacer comprometido y poder transformar justamente un orden social que nos oprime. Entonces, en ese orden de ideas, el sentir pensamiento, que entre otras cosas también ahorita lo estamos tensionando con la acción. Obviamente el sentir pensamiento cuando es coherente te lleva a la acción, pero ahorita habría necesidad de plantear también sentir actuante pensante para dar un sentido ahí sobre lo que implicaría asumir una disputa de sentidos en las sociedades. Y recordemos que Orlando Falsborda fue un sociólogo muy reconocido Ujú. de la Universidad Nacional que realmente movió el conocimiento de la sociología, ¿no es cierto, Gonzalo y Junior? Sí, Orlando Falsborda fue un sociólogo de la Universidad Nacional, desarrolló una sociología comprometida y un método muy conocido que se llama la investigación-acción participativa. El concepto de sentir pensar viene de una obra que él desarrolla con las comunidades campesinas de la costa caribe colombiana, que se llama Historia Doble de la Costa, y él estaba, digamos, acompañando en una actividad de pesca a un campesino, y el campesino le explica que la forma en que ellos ven la vida es un sentipensamiento, es decir, que no divorcian la emoción del pensamiento, como por ejemplo la racionalidad científica pretende, que considera que, por ejemplo, sentir emociones es contaminar el pensamiento porque tenemos que ser objetivos, sino que hace parte, es un momento del pensamiento, no se puede divorciar el sentimiento del pensamiento en ningún momento. Y digamos, en el campo del deporte es una invitación a conmoverse, digamos, con toda la realidad de lo que implica el deporte, pues no solo hegemónico, sino también contrahegemónico, porque nosotros estamos promoviendo, y empezar a problematizar críticamente esta realidad que está sucediendo, que muchas veces adolece de crítica. O sea, estamos saturados en los medios de comunicación de deporte. Todos los días sale el resultado, pero en ningún momento están planteando, por ejemplo, que directivos de la CONCACAF acá están condenados por corrupción. O, por ejemplo, una noticia que pasó hace unos años, que salía Carlos Tevez diciendo que jugadores de la primera Argentina no sabían leer ni escribir en su formación. Llegaron y pasaron por todo un proceso amplio de formación, porque el fútbol argentino tiene una estructura más amplia que el nuestro, profesional, y no les enseñaron a leer ni a escribir. Sí, total, muy, Entonces, muy, es esa muy, muy necesidad de comprendo. problematizar, de pensar, de sentir esas realidades y conmoverse con ellas y tomar una posición. Claro. Muy bien. Harold les agradece porque es estudiante de gestión deportiva y les agradece por aclarar las ideas y que tomará, dice, tomará sus ideas como referencia para tratar de transformar la sociedad con el deporte. María Isabel Valencia dice, ¿cuánto cuesta el libro? ¿A dónde se consigue? Entonces, en un momento, mi querida María Isabel Valencia Vargas, vamos a responder esa pregunta, pero antes vamos en un minuto a escuchar a Mónica Trujillo comentarnos algo que ha puesto la gente en el Padlet. Mónica. Bueno, compañeros y estudiantes, pues es muy gratificante escuchar todas estas apreciaciones de nuestros ponentes y pues en el Padlet colocamos una pregunta de cómo el deporte puede transformar el pensamiento individual y social y que dejaran sus inquietudes. Entonces tenemos acá dos aportes muy significativos que dice que el deporte de manera individual contribuye a la salud física, mental, ayudando a reducir el estrés en los jóvenes, en los adultos, mantener la mente ocupada, que participen en actividades deportivas y también procesos de inclusión. Dice que el deporte transforma pensamiento individual y social, fomenta el desarrollo de habilidades como la disciplina, la resiliencia, la autoconfianza, que promueve valores, el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, que a nivel social actúa como un catalizador de inclusión, rompiendo barreras culturales, prejuicios y que ayuda pues a personas de diversos orígenes construir comunidades más cohesionadas y equitativas. Y también plantean una pregunta, que eso sí se las dejamos aquí, es ¿cuál es la formación política que reciben los integrantes de esas escuelas? Entonces, pues nos hablaron de las políticas públicas
que son las políticas públicas del deporte, donde también está todo el tema del desarrollo social comunitario. Entonces yo creo que ahí empieza pues todo este proceso político en cuanto a nuestro proceso deportivo que está enmarcado en el Sistema Nacional del Deporte. Yo quisiera precisar que en la primera pregunta, en la primer comentario, vemos pues básicamente la idea convencional que se tiene del deporte y del deporte social. El deporte sirve para muchas cosas, para generar valores, para mejorarlo todo, ¿sí? Y desde esta perspectiva, desde este libro, Sentipensar el deporte, pues también nuestros autores cuestionan un poco eso, como lo han explicado muy bien, porque el deporte desde su perspectiva histórica lo que busca es otras cosas, pero como que le hemos acuñado una serie de posibilidades y sí, de posibilidades de lo que se puede lograr con el deporte, pero sin ninguna evidencia real. ¿Ustedes qué dirían concretamente de esto, por favor? Hay un autor muy chévere que se llama Miguel Vicente Peras, español, y él dice que lo que pasa con el deporte es que se volvió el bálsamo para todos los males del mundo. Entonces el deporte ayuda a la paz, a la convivencia, a todo. Todos los males del mundo se solucionan con deporte. Pero digamos, cuando uno realmente analiza las relaciones prácticas, no el discurso, porque es que una cosa es la ideología que se propone desde el deporte y otra cosa son las prácticas concretas, pues uno encuentra, digamos, que es todo lo contrario. Por ejemplo, ya puse el caso de los trabajadores en Qatar, pues hubo una violación de derechos humanos porque 200 personas terminaron asesinadas trabajando en la construcción de la infraestructura deportiva para ese mundial. Y es muy curioso porque yo recuerdo mucho la publicidad de la FIFA y salía Messi diciendo, fútbol is freedom, o sea, fútbol es libertad. ¿Qué libertad? ¿De qué libertad estamos hablando? Sí, cuando estamos hablando de que hay un conjunto de trabajadores que murieron y no se les quiere reconocer ni siquiera una indemnización. Entonces, un poco, digamos, lo que la invitación sería, hay que dejar, hay que adentrarnos en la crítica y la crítica es la sospecha, es la duda. Esa es la formación política a la que se refiere el libro. Adelante, Gonzalo. Sigue que esa es la idea, una idea fundamental para responder la Ah, sí, pregunta sí, de Saavedra Anet. sí, yo quería hablar de eso, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de formación política, la formación política está enfocada desde lo que plantea la educación popular. Aquí no se trata de hacer una formación partidista, es decir, que usted sea un partido político. De eso no se trata. Se trata de hacer una formación en donde los estudiantes hagan una lectura crítica del cuerpo y de la realidad De su contexto, ¿verdad? y de su contexto. Entonces, en ese orden de ideas, si los estudiantes, luego de realizar una lectura crítica de la realidad, asumen posiciones críticas y liberadoras, no es porque los profesores los estén adoctrinando, sino es porque la realidad tiene problemas que demanden que las personas se organicen e intenten transformar la realidad. Las personas que piensan críticamente no se forman porque llegue un profesor y nos adoctrine. No, se forman porque existen problemas que demandan la organización y la movilización de las personas y por eso las personas se tornan en una posición política crítica. Muy interesante. Me gustaría que algunos de ustedes, yo creo que ustedes tienen acceso al chat de este podcast. Entonces, escriban, por favor, a dónde las personas interesadas pueden conseguir el libro, cuánto vale, cómo ustedes lo pueden hacer llegar a los hogares o a las personas que están presentes en este podcast. Em, ¿quién, quién escribe en el chat? Creo que Junior estás escribiendo. Sí, Junior, profe, ah, ya aquí acabo de compartir varias cosas. La a primera, ¿en ver. dónde se consigue? Bueno, el libro se puede conseguir con la editorial Laboratorio Educativo. En Instagram aparece, si ustedes colocan Laboratorio Educativo, ahí va a aparecer. También está en Facebook. No sé, profe Gonzalo, si tienes ahí a mano el número de la editorial, porque también vía WhatsApp se podrían comunicar con con los editores.
Eh, bueno, ese es uno. Dos, y el libro creo que ahorita está sobre 53.000 pesos, creo. Por ahí nos quedan 53.000 algunas, 300. sí, por ahí nos quedan algunas copias al profe Gonzalo y a mí, pero entonces ahí ya tendríamos que cuadrar cómo contactarnos. Habría un descuento también. eh, ¿Cierto? Entonces, ese puede ser otra forma. Y lo otro es, bueno, yo también quiero decir algo como educador popular y como educador también. Yo también soy artista o intento hacer arte. Y entonces aquí les comparto algo que tiene que ver con qué sería el deporte crítico desde la pasión, desde el sentir. Como decía ahorita el profe Gonzalo Valdés, es algo que vengo tejiendo con un proyecto que se llama Los Gambetas. Y Los Gambetas tiene un tema que se llama fútbol popular, que de hecho, valga decir, fue también como la base artística. Yo, digamos, en mi proceso de creación escritural tengo siempre una base artística, sea con el performance o la música, y a partir de ahí empiezo a elaborar ya un ensayo escrito más académico. Entonces, una parte de las reflexiones que están en este texto también han devenido de las letras. Yo soy el compositor de gambetas, la mayoría de ellas, aunque las letras también a veces se construyen en orden colectivo, pero en varias, por ejemplo, esta de fútbol popular, sí fue una iniciativa mía. Entonces les compartí ahí el enlace para que también Vale. escuchen. Vale, Es- Fernando Navia dice, que rifen uno. Ja, 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 ja. Pues Gonzalo, rifemos uno y después miramos cómo nos comunicamos. Pero Bueno, sí, Sí, hagámosle dejamos rifa. el número y que nos llamen. bueno, ¿cómo quieren rifarlo? ¿Cuántas personas hay? ¿Cómo Hay hacemos? hay en este momento 59 personas. Bueno, y para la legalidad, ¿qué? ¿Escribe un número acá en una hoja y el que primero se confiese o qué? Em, Se puede eh, alargar mucho. No hay sí, posibilidad de, usted, señor. Gonzalo, por ejemplo, ¿tú puedes dar tu número telefónico? Sí, ya lo voy a escribir en el chat. Escribe el número en el chat, tu número, y la primera persona que llame a Gonzalo se lleva el libro. El Que, primer número que me que escriba al llegue. chat. No, la primera persona que llame a Gonzalo al Bueno, celular, listo, ya lo escribí. Mucho mejor. no recibes ninguna llamada. Es que ninguno. A la Mientras, una. Sí, mien- dale, dale, Junior. mientras se animan a llamar, pues extenderle un saludo también a los compañeros del Claro. Disturbio Rojo. Y recordarles que, pues, si quieren, podemos también estar en diálogo, puesto que ahorita yo recuerdo que hace unos días el parche de Barricada Antifa 1927, que también es de la América de Cali, creo, pero no sé si ellos son de la ciudad de Cali, bueno, ahí sí, eso yo no lo tengo tan Ok. claro, pero ellos también acaban de publicar un material muy importante vinculado con el deporte social comunitario en una perspectiva que puede ser crítica. Entonces ahí podemos hacer un ejercicio también desde Bueno, praxis corporal, juntarnos con el disturbio y poder mirar también si requieren de pronto una sistematización, algún punto de partida o algo, para eso estamos. Junior, yo te paso el teléfono de Joao, que es el líder de Disturbio Rojo Derecha. Él está diciendo gracias por la invitación. Y bueno, yo los pongo en contacto. Gonzalo, ¿quién te llamó? bueno, tuve una llamada de la primera llamada, una llamada Janet. Entonces ella Janet. es la, ¿Janet la, qué? se me pasó el apellido porque me Ay, no llamaron puede mucho. ser. No, pero ella ya tiene el número, entonces Ah, por bueno. favor que me escriba un mensaje y cuadramos el envío del libro y la entrega del libro, que obviamente va a estar firmada por los autores. Bueno, pues Janet se ha llevado este libro. Las demás personas lo pueden conseguir en, en las direcciones en los teléfonos que aparecen aquí en el chat. Es un libro muy, muy interesante que vale la pena tener y leer y, y bueno, poner en práctica, ¿no?
Lastimosamente solamente una persona pudo ganarse el libro porque muchos llamaron, pero era la primera llamada. Le damos las gracias a Mónica Trujillo por lo del Padlet. Siguen escribiendo en el Padlet. Yo creo que ustedes pueden seguir viendo lo que escribe la gente, que son cosas muy interesantes. Edison, despedimos a nuestros invitados. Vale, mi profe Ricardo, a su merced también muchas gracias y de manera especial a Gonzalo y a Junior por presentarles a nuestros futuros gestores deportivos nuevos enfoques sobre cómo abordar sus futuras prácticas y sobre la importancia de reconocer esa estructura del deporte social comunitario crítico. Así que muchas gracias por hacer parte de este espacio de podcast promovido por la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y el programa Gestión Deportiva. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. A ustedes muchas gracias, igual que al equipo de trabajo. Mi profe Ricardo, con su merced damos nuestra despedida final. Sí, Fernando Navia, que fue el que propuso que rifaran el libro, dice: la que se lo ganó me debe algo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Junior. Un abrazo enorme y fue un placer tenerlos en este podcast. Chao, chao. Bueno, Gracias, chao, muchas gracias a gracias, que todos y esté a muy bien. todas. Bye.